Los X-Men son una organización de mutantes sobrehumanamente poderosos que fue fundada por el profesor Charles Xavier con dos objetivos. Primero, entrenar a dichos mutantes en el uso de sus poderes sobrehumanos y segundo, para servir como un equipo de combate que defendería a la humanidad contra ataques de mutantes sobrehumanamente poderosos que usen sus poderes para fines criminales, así como otras amenazas. Para el público, las identidades civiles de la mayoría de los X-Men son desconocidas. En sus identidades civiles, los X-Men son directamente estudiantes o alumnos de la escuela del profesor Xavier para jóvenes dotados. La escuela, que funge como base de los X-Men, se encuentra en la mansión de Charles Xavier en 1407 Graymaker Lane, Salem Center, condado de Westchester, Nueva York. La mansión sirve a los X-Men como base de operaciones, centro de entrenamiento y casa habitación. Aunque las verdaderas identidades de Ángel y Bestia, dos de los miembros fundadores de los X-Men, se han hecho de dominio público, de alguna manera aparentemente se ha logrado ocultar al conocimiento del público el hecho de que han asistido a la escuela de Xavier. Cada miembro de los X-Men es un mutante sobrehumano. Sin embargo, han habido excepciones tales como Mimic, quien podía duplicar los poderes sobrehumanos de los mutantes, y Longshot, un humanoide creado artificialmente mediante ingeniería genética en un mundo localizado en otra dimensión. El propio Charles Xavier es un mutante sobrehumano que de joven usó sus poderes telepáticos para combatir a otras amenazas. Después de quedar lisiado tras un encuentro con el alienígena Lucifer, Xavier llevó una vida de recluso como académico o investigador científico. Lo buscaron para que ayudara a Jean Grey, que entonces era una niña y se veía incapaz para controlar debidamente sus recién adquiridas habilidades telepáticas mutantes. Xavier usó sus propias habilidades psíquicas para erigir bloqueos iónicos en la mente de Grey, impidiendo que usara sus poderes telepáticos hasta que contara con la madurez necesaria para lidiar con ellos. Durante los años siguientes, Xavier trabajó con Jean Grey para desarrollar sus habilidades mutantes telequinéticas. Xavier anticipó que los seres humanos normales llegarían un día a temer y a perseguir al creciente número de mutantes sobrehumanos. Mediante un noticiero, Xavier supo de una mutante adolescente que casi se volvió víctima de la violencia de una turba después de que mostró públicamente su poder sobrehumano. Esta mutante estaba siendo investigada por Fred Duncan, un agente del FBI. Xavier se puso en contacto con Duncan comentándole su intención de encontrar a jóvenes mutantes sobrehumanos y entrenarlos en el uso de sus poderes para beneficio de la humanidad. Duncan y Xavier acordaron prestarse ayuda mutua. Esta cooperación entre Xavier y el gobierno federal duró varios años, pero Xavier le puso fin al percatarse de que la actitud del gobierno hacia los mutantes sobrehumanos comenzaba a tornarse hostil. Xavier y su estudiante Catherine Pride, una experta en computadoras, se han encargado a lo largo de los años de destruir los archivos gubernamentales sobre los X-Men que datan de aquellos años de cooperación con el FBI. Alguna vez se reportó que Duncan había fallecido, pero el reporte podría ser falso. Si sigue vivo, se desconocen sus actividades actuales. Usando los expedientes de Duncan, Xavier dedujo que el joven mutante al que Duncan investigaba era Scott Summers. Xavier buscó a Summers y lo reclutó como el primero de sus X-Men, Cíclope. Xavier llamó a su equipo X-Men porque cada uno tenía un poder extra que la gente normal no poseía. Por coincidencia, desde luego X es también la primera
letra del apellido de Javier, y para él mismo adoptó el nombre código de Profesor X. A lo largo de los meses siguientes, Javier reclutó a 3 mutantes sobrehumanos más y comenzó a entrenarlos en el uso de sus poderes. Robert Drake, quien tomó el nombre Iceman; Warren Worthington, Ángel, quien ya había iniciado una carrera como combatiente del crimen disfrazado; y Henry McCoy, un estudiante universitario que sería conocido como Bestia. Javier invitó a Grey, quien se había vuelto bastante hábil en el uso de sus poderes gracias a su entrenamiento, a que se uniera al equipo. Ella tomó el nombre código Marvel Girl. Los primeros 5 estudiantes de Javier eran todos adolescentes cuando se unieron a los X-Men. Aparentemente Javier no se oponía a reclutar a un adulto en los X-Men, y de hecho le ofreció membresía en el equipo al adulto Blob, quien la rechazó. Después, durante años, Javier pareció perder interés en reclutar nuevos miembros para los X-Men. Calvin Rankin, alias Mimic, insistió en unirse al grupo, aunque renunció poco después. Otros 2 jóvenes mutantes, Lorna Dane, alias Polaris, y Alexander Summers, alias Havoc, el hermano de Scott Summers, se convirtieron en miembros de reserva de los X-Men, aunque no queda claro si en la realidad fueron miembros en la escuela de Javier. La Escuela del Profesor Javier para Jóvenes Dotados es una institución educativa plenamente acreditada, y Javier le proporciona a sus estudiantes títulos equivalentes de educación de nivel preparatoria y universitario en cursos académicos tradicionales, mientras a la vez los entrena en el uso de sus poderes mutantes. Los X-Men aparecieron por primera vez en público como equipo cuando combatieron al poderoso mutante Magneto, quien había capturado la base norteamericana de misiles de Cabo Ciudadela. Los militares norteamericanos quedaron agradecidos con los X-Men por alejar a Magneto de la base, y al principio los X-Men fueron considerados héroes públicamente. Sin embargo, siguieron en aumento el temor y la desconfianza hacia los mutantes, y quizá alcanzaron uno de sus primeros puntos más altos cuando Bolivar Trask reveló públicamente la existencia de los Centinelas, sus robots cazadores de mutantes. A lo largo de los últimos años, los X-Men han sido vistos con suspicacia por parte del público y han sido injustamente acusados de varios crímenes. De hecho, desde que concluyó la cooperación de Javier con el FBI, los X-Men han sido considerados oficialmente como proscritos. Y bueno amigos, pues esto fue una breve reseña de la historia de los X-Men. Espero que les haya gustado este trabajo. Fue hecho con mucho cariño y mucha alegría para pues explicar un poquito algunas cuestiones que luego a veces no se explican en las películas, pero espero que les haya servido esta información. Suscríbanse, compartan y dejen su like. Muchas gracias y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto.